Este fue uno de los libros más impactantes de 2019 en Uruguay. Un hito para comprender mejor la historia reciente. Su título, Vivian Trías, el hombre que fue Ríos, la inteligencia checoslovaca y la izquierda nacional en el periodo 1956-1977. Escrito por el profesor e historiador Fernando López de Alessandro, el texto encadena testimonios y documentos para contarnos en definitiva una historia de espionaje. La tarea secreta de estos dos espías consistía en influir en el pensamiento y las acciones políticas de la gente, en Uruguay y Latinoamérica, favoreciendo las estrategias de los regímenes comunistas de Europa del Este y en contra de Estados Unidos. Y en gran medida lo lograron. Tenían talento, cultura y la capacidad de amoldar su discurso público según las necesidades y órdenes de quienes los contrataban. Desde el liderazgo político, desde la vida académica, desvalorizaron la cultura de convivencia democrática y marcaron la peripecia vital de miles de uruguayos, rioplatenses y latinoamericanos. Los dos agentes de esta historia eran el dirigente y teórico Vivian Trías y el historiador Carlos Machado, ambos integrantes del Partido Socialista. Dos hombres que tuvieron una gran incidencia en el debate de ideas, la vida política y los hechos de violencia que marcaron a Uruguay en los años 60 y 70. Ahora sabemos que operaban para el Servicio Secreto Checoslovaco, STB, que en 1968 pasó a ser una filial de la KGB soviética. Ahora lo sabemos, y no solo eso, tenemos acceso a un caudal contundente de pruebas. En los próximos minutos vamos a conversar justamente con el autor de este trabajo. Fernando López de Alessandro decía. Fernando, buen día. Buen día, ¿qué tal? Los oyentes de En Perspectiva te conocen porque más de una vez participaste como invitado en nuestras tertulias. Es cierto. Pero capaz que acá mismo en el arranque conviene agregar algunos datos más, sobre todo porque este libro golpea muy fuerte al Partido Socialista y de algún modo al Frente Amplio. ¿Tú sos Frente Amplista? Sí, claro, yo soy militante del Frente Amplio, milité en Fuerza Renovadora, en Banderas del Iber. Es más, integraste del Partido Socialista durante más de 30 años. Sí, estuve muchos años en el Partido Socialista. 1981 hasta 2015. No, 2014. 2014. Entonces, ya nos vamos a meter en el libro en sí mismo, pero una puntualización porque supongo que hay oyentes que deben preguntarse, por ejemplo, ¿por qué un historiador frente amplista decide publicar una investigación como esta en pleno año electoral? ¿Y por qué no? Por los perjuicios que podía provocarle a la fuerza política. No, es un libro de historia. No. El libro de historia no. Yo creo que el libro de historia no perjudicó ni afectó, sinceramente. Yo creo que un libro muy pocos libros en la historia de la humanidad han afectado los derroteros políticos de los países. Yo que sé, el sentido común o que es el tercer estado, pero yo no soy ni el Lavatsier, no. O sea, es muy difícil que un libro afecte. Yo creo que no. Cuando se calibró fue por un problema de marketing, obviamente que lo calibró la editorial, pero además porque no iba a incidir. O sea, yo creo que lo que incidió fue otra cosa. O sea, creo que lo que tuvo sí un fuerte impacto, y que es lo que no se ha medido de manera para mí correcta, fueron los artículos previos. O sea, el artículo que yo publiqué en febrero del 18, donde analizaba aquel documento de Vivian Trías apoyando el golpe de Estado de Videla, y luego en marzo del 18 el peritaje caligráfico que demostraba que los documentos eran ciertos. O sea, fueron documentos que los leyeron directamente más o menos 100.000 personas. Bueno, ahí está. Empezaste a tirar algunas claves. El libro sale en 2019, pero viene precedido de, claro, por ejemplo, ese artículo publicado en La Diaria, febrero de 2018, que a su vez empezaba a trabajar, claro, sobre documentos de los servicios checos que habían empezado a difundirse, habían empezado a desclasificarse un par de años antes, ¿no? Claro, estaban instalados en la web ya, o sea, no hubo más que bajarlos de la web, entrar en la página web del archivo checo, bajarlos y empezar a hacer todo el trabajo de análisis. O sea, los archivos checos se escanearon en el 2014 y ya andaban en la web en el 2016. Yo vi los primeros en el 2016 y te das cuenta que si yo ya venía mal
por lo que sabía de antes, eso me terminó de impactar. Y bueno, cuando accedimos a los archivos en el 2017, ya definitivamente empezamos a hacer todo el trabajo de investigación, todo el trabajo de clasificación y de análisis. Bueno, ahí di con varios documentos impactantes, entre ellos este de Trías apoyando el golpe de Estado de Jorge Rafael Videla, ¿no? Y un último elemento para situar la historia de esta historia, o la historia de este trabajo tuyo. Contás en el libro que esos documentos, cuando empezaron a conocerse, te permitieron a ti cerrar baches que tenía una vieja investigación tuya. Claro, claro. Mira, yo con mucho entusiasmo y poco conocimiento de gurí joven, empecé a trabajar allá cuando tenía 23 años, en el año 1988, por ahí 87, la historia de la izquierda uruguaya. Fue un proyecto, vamos a investigar la historia de la izquierda uruguaya. Entonces salí con todo entusiasmo a los archivos y a la Biblioteca Nacional y me pasé muchos años haciéndolo. En un trabajo que es irregular, vamos a ser francos, ¿no? Hay partes que son buenas y hay cosas que son bastante malas. Pero cuando llegué a la década del 50 y 60, o sea, cuando hice toda la recopilación documental, sobre todo hubo mucha gente muy generosa, muy piola, que me regaló mucho documento. José Pedro Cardoso me regaló su archivo. Luego, muchos años después, Gladys José Pedro Caramela, Cardoso está mencionando a uno de los dirigentes históricos del Partido Socialista. Sí, claro. Luego Gladys Caramela de Delía me regaló el archivo de Germán Delía, el archivo de la historia del socialismo Germán Delía, o sea, y un montón de gente que me fue arrimando documentos increíbles, ¿no? Y claro, cuando yo iba viendo todo el trabajo de investigación, todo el trabajo heurístico, había baches imposibles de llenar. Por ejemplo, el giro del Partido Socialista y sobre todo el giro de Vivian Trías al marxismo-leninismo, que se explicaba siempre en una clave muy simple y muy lineal por la influencia de la Revolución Cubana. Pero eso no te explica tampoco el giro de Trías luego en la OLAS en 1967, cuando se para enfrente a la OLAS contra Fidel Castro, contra la lucha armada, y se va arrimando progresivamente él, no el Partido Socialista, él, a una línea muy afín con el PC. Aclaremos lo que era la OLAS. Era la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era una organización cubana, de matriz cubana, asentada en Cuba, que promovía la lucha armada en América Latina con el objetivo de hacer la revolución socialista. Entonces el Partido Socialista adhiere a eso, pero Trías, vos ves que toma una distancia, y esa distancia a mí siempre me llamó la atención. O sea, nunca fue una distancia evidente, hecha pública, pero bueno, era muy llamativa, ¿no? Y ese vacío se llenó en gran parte gracias a los archivos de la STB checoslovaca. Sí. Archivos que no te sorprendieron para nada, porque habías tenido un aviso. Sí. Eso está contado en el libro de forma muy enigmática. Al principio, ¿quién es esa mujer con la que caminabas un día por la Rambla y en un momento te pregunta, ¿nunca te llamó la atención el giro de Vivian Trías al marxismo-leninismo? Y agrega, cuando tú empezás a titubear con una respuesta, agrega esa mujer: trabajaba para los servicios del Este, vi los documentos y leí las pruebas en Estados Unidos además. ¿Cuándo fue esto? Eso fue en el invierno de 1996. O sea, en 1996 alguien te había avisado de que esa relación con los servicios de Europa del Este había existido y que ella había visto documentos. Y había leído y tenía una memoria increíble y claro, citaba hechos, nombres, que yo ahora los confirmé. O sea, hechos, nombres, personas, no podía estar mintiéndome. Y ahí yo di un giro, ¿no? Porque ella me recomienda que analice hasta que se llegue a los documentos, cosa que yo pensaba que nunca iba a suceder en mi vida. Me dice, vos analizá la línea soviética, la línea de relaciones internacionales soviéticas, sobre todo la línea de la política exterior soviética hacia América Latina, analizarla en paralelo con los textos éditos de Trías. Ya se había publicado mucho en aquella época, porque ya se había publicado un libro póstumo que se llama Tres fases del capitalismo, que ese fue el libro que me hizo más ruido a mí, porque cuando lo leí allá en el 91, termina siendo un panegírico de la Unión Soviética, Trías allí. Entonces vos decías, era insostenible con el socialismo nacional. Y claro, cuando esta persona, que no voy a decir quién es, eso iba a preguntarte a continuación. En el libro no aparece el nombre. Sería poco caballeroso de mi parte y una deslealtad intelectual hacerlo.
Entonces esta persona me plantea esto. Yo hice todo un estudio que duró años, ¿no? O sea, porque lo hacía de manera artesanal y casera, de ir comparando los textos de Trías que yo iba encontrando, o los textos de Trías que yo ya había leído, con el proceso de cambio de la línea soviética en América Latina. O sea, que era muy complicado de ver. Hubo algunos libros que me fueron muy útiles, como el de Bieler, Los primeros sucesores de Stalin, etcétera. Y ahí vos ves cómo él va variando la posición conforme va variando la posición soviética. Entonces, a mí eso me devastó. Ya en el 96, 97 me devastó. Y bueno, y cuando se accedió a los archivos checoslovacos, todas las sospechas se confirmaron realmente, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el historiador Fernando López de Alessandro. Creo que conviene ubicar brevemente quién fue Vivian Trías, qué fue eso del socialismo nacional, a lo que aludiste más de una vez, bueno, y los detalles, algunos de los detalles que la investigación aporta. Por ahí vamos en el segundo tramo de esta conversación. Fernando López de Alessandro, nuestro invitado de hoy, es historiador y docente. Militó durante 30 años en el Partido Socialista, hoy integra Banderas del Liber dentro del espacio Fuerza Renovadora de Mario Vergara. Escribió Anarquistas y Socialistas, 1838-1910, La izquierda durante el vallismo, 1911-1918, la fundación del Partido Comunista y la división del anarquismo, 1919-1923, y de la fractura al Frente Popular, 1924 a 1939, pero este todavía no salió, ¿no? Salió todavía, va a salir el año que viene. Este se viene. Estamos ocupándonos de su último libro publicado, Vivian Trías, El hombre que fue Ríos, la inteligencia checoslovaca y la izquierda nacional en el periodo 1956-1977, uno de los 3 nominados este año en su categoría Historia Nacional en los premios Bartolomé Hidalgo. Charlábamos, Fernando, al principio sobre la historia de este libro, la historia de esta investigación. Pero vayamos ahora al personaje principal, entre comillas. Creo que es indispensable ubicar brevemente a Vivian Trías en la historia reciente del Uruguay. Fue, el principal ideólogo y dirigente del socialismo uruguayo desde mediados de la década del 50 hasta 1980, ¿no? Sí, hasta 1900, sí, hasta su muerte, ¿no? O sea, era gran referente. O sea, secretario general fue entre 1960 y 1964, nada más. O sea, fue esos 4 años. Pero fue un autor respetado a nivel latinoamericano, fue teórico, fue militante, legislador además. Legislador, ¿no? Sí. Fue un tipo muy prolífico en su vida, ¿no? Y un tipo muy influido de raíz blanca, es importante decirlo, ¿no? O sea, de raíz blanca. Ahora hay unos textos que aparecieron de él de 15 años, ¿no? Analizando el Quijote, donde se ve bien la raíz hispanista del tipo, ¿no? Y esa raíz hispanista, esa raíz blanca, nacionalista, que, bueno, claro, en su evolución particular, cuando se afilia al Partido Socialista en la década del 40, etcétera, él da el giro hacia el marxismo y sintoniza con Frugoni, obviamente. Su primera obra, Frugoni. Claro, su primera obra teórica y su única investigación en serio de campo que hizo fue la reforma agraria en el Uruguay, se la dedica a Frugoni. Y luego, bueno, entra ya en un campo más ensayístico, y está muy influido por la peripecia de la izquierda nacional argentina, ¿no? O sea, su relación con Jorge Abelardo Ramos, con Spilimbergo, con Fernández Arregui, etcétera, 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 lo perfila a mediados de la década del 50. Entonces, ¿cuál era el planteo de esta visión socialista nacional, del socialismo nacional y del tercerismo? Brevemente era así, era, bueno, los países subdesarrollados y los países latinoamericanos están en una fase de evolución casi imposible. Es imposible que haya una revolución de corte burgués al estilo europeo. Por lo tanto, todos en América Latina somos nacionalidades y nacionalismos y nacionalidades no realizados, sobre todo la gran nación latinoamericana. El gran libro de Jorge Abelardo Ramos se llama así, se llama Historia de la Nación Latinoamericana.
Entonces, para realizar la nación latinoamericana tiene que haber una alianza de las izquierdas, y para realizar la revolución socialista se plantea la alianza de las izquierdas con las burguesías nacionales que existen en América Latina o con las organizaciones nacionalistas, considerando que la nación estaba irrealizada y que por lo tanto de la fase de la liberación nacional se iba a saltar a la revolución socialista. Esa era la tesis en la década del 50, con el agregado del tercerismo, ¿no? O sea, el tercerismo es una posición que, bueno, la tenían muchos. Hay un gran trabajo de Carlos Real de Azúa sobre la tercera posición, que son 3 tomos que publicó el Parlamento, donde se plantea muy claramente el tema. O sea, el tema es simple pero no simplista, ¿no? Imperialismos hay 2. Claro, imperialismos hay 2. Está el imperialismo soviético. Ese es el análisis. Claro, está el imperialismo soviético y el imperialismo yanqui. Y entre los dos, la izquierda nacional no tiene que aliarse con ninguno, porque la realización de la revolución nacional es la que va a llevar al socialismo, y la Unión Soviética tiene intereses imperialistas propios. Por lo tanto, la contradicción que iba a resolver esa ecuación histórica era la contradicción norte-sur y no la contradicción este-oeste. Por lo tanto, se plantaban en una tercera posición y condenaban con la misma firmeza el imperialismo yanqui que el imperialismo soviético. Lo que empezó a hacer ruido grandemente fue cuando el principal teórico de esta posición del socialismo nacional y del tercerismo se transformó en un agente de la STB checa. Bueno, ahí vamos a la primera pregunta. ¿Cuándo es que se convierte en un agente de la inteligencia checa? ¿Antes o después de impulsar esas ideas que estabas mencionando? Fue después. O sea, el quiebre, la fractura, el quiebre histórico para el socialismo uruguayo y para el socialismo nacional fue el fracaso de la Unión Popular en 1962. O sea, una coalición, una coalición donde se unía con todos aquellos que intentaban expresar algo así como la izquierda nacional. Ahí estaba Metol Ferré, estaba la agrupación Nuevas Bases y estaba Enrique Erro. Estamos hablando claramente de principios de los 60, claro, decías tú, o sea, 9 años antes del nacimiento del Frente Amplio. Claro. Fue un intento de aliar a determinadas fuerzas políticas y excluir a otras, ¿no? O sea, el Partido Comunista iba por otro lado. Y el vallismo. O sea, porque eran profundamente antiliberales, no hay que olvidarse de eso, ¿no? O sea, cuestionaban el liberalismo y por lo tanto al cuestionar el liberalismo estaban cuestionando la democracia liberal. Eran grandes cuestionadores de la democracia liberal y tenían en muchos aspectos un cierto toque corporativista, ¿no? De ahí además su acercamiento a todos los procesos nacionalistas populares y a los populismos, el peronismo, el varguismo, no leyendo o malinterpretando los aspectos que hacen más ruido del peronismo, por ejemplo, la beta fascista que dio origen al peronismo, ¿no? Esa Unión Popular se presenta en las elecciones de 1962, impulsada por el Partido Socialista, y fracaso rotundo, ¿no? Es un desastre completo. No es un fracaso, es un desastre. O sea, es un desastre político, es un desastre. Es la demostración cabal del error de interpretación de la realidad nacional, de la realidad del país, y cómo las tesis del socialismo nacional no cuajaban en una cultura como la uruguaya, tan marcada, una cultura política como la uruguaya, tan marcada por el vallismo, por el sistema demoliberal, por el pluralismo, etcétera, ¿no? Entonces ahí el Partido Socialista implosiona, Frugoni se retira, renuncia al partido, crea otra cosa, crea el movimiento socialista, y adentro es el momento que se abandona, digamos, la socialdemocracia. Claro, claro. Y adentro del Partido Socialista se da esa implosión, adobada además por el brutal impacto que tuvo la Revolución Cubana. Y uso el tema brutal porque es así, o sea, fue un impacto terrible. O sea, la Revolución Cubana marcó a la generación del 60 y allí la lucha armada y por lo tanto la estrategia cubana empieza a ser vista por los socialistas desde otra forma y desde otra manera. O sea, el giro al marxismo-leninismo de Cuba y mantener incólume e intocado el apoyo a la Revolución Cubana sí o sí, a pesar del giro al marxismo-leninismo y al comunismo, es lo que termina de trastocar todo esto. Y es en ese momento cuando Vivian Trías entra en contacto con la STB checoslovaca y empieza a hacer sus primeros trabajos hasta su reclutamiento final, que es en 1964. ¿Puede decirse que Trías y el Partido Socialista fueron responsables de promover la lucha armada, la formación ilegal de los tupamaros en democracia? Sí, sí.
vamos marcando estos jalones porque son importantes en esta historia, ¿no? Sí. El Partido Socialista tuvo una inmensa responsabilidad en ello porque promovió la lucha armada. O sea, promovió el proceso de radicalización. Trías, en los documentos checos se revela eso totalmente. O sea, Trías le pide armas a los checos y los checos le dicen que no le van a mandar armas. Promueve y acepta las tesis de Sendik. O sea, Sendik ya por el 62, 63 creo que fue, publica un editorial muy famoso que se llama Un revólver de la Constitución, donde, bueno, dejan claro eso. Yo recuerdo allí que cuando en la década del 50 en El Sol se publicaba, en El Sol era semanal del Partido Socialista. Y Sendik era socialista. Y Sendik era socialista. Se publicaban, cuando en la década del 50 se publicaban artículos radicales o fuera de tono, siempre había una respuesta, ¿no? Siempre había un matiz, un artículo que matizaba el radicalismo de algún joven de aquella época. Acá no. Entonces eso te da la pauta de un aval, ¿no? Y se promueve la lucha armada, se promueve la existencia del coordinador, que fue, digamos, la base fundante del MLN. Allí iban los socialistas con el aval del Partido Socialista hasta que crean esa lo que se llama la doble militancia. O sea, se militaba en el coordinador a favor de la lucha armada hasta que en diciembre del 66, después del primer episodio violento donde muere Flores, allí se da la ruptura y el MLN se funda, toma otro camino y el Partido Socialista toma otro derrotero, pero si vos ves allí en el año 1967 se da la OLAS, o sea, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que es apoyada absolutamente por el Partido Socialista e integrada. Las tesis de la lucha armada de la OLAS, es el secretario general en ese momento era José Díaz Chávez. José Díaz Chávez va a Cuba, a la OLAS, acepta todas las tesis de la lucha armada y se integra las tesis de la lucha armada en las tesis del 36 Congreso del Partido Socialista. Después vendría la ilegalización, porque claro, ya estamos en el gobierno de Pacheco, ¿no? Claro, como consecuencia de eso aparece el Partido Socialista va a promover lo que se llamó el Grupo de Época. El Grupo de Época era un grupo donde estaba el Partido Socialista, el MIR, el MAPU y algún sector más. Estaba también el MLN, Tupamaro, financiados por los cubanos. Ellos iban a sacar el diario Época, que fue un diario de izquierda que salió entre el 63 y el 67 y quebró por asfixia económica. Iban a sacar el diario Época y hacen el Acuerdo de Época. El Acuerdo de Época es un documento que muchos historiadores lo buscaron, Ray Tristán en ese magnífico libro sobre la izquierda radical uruguaya lo nombra, pero no puede acceder a él, y yo lo tengo en mi archivo. Tengo todo el documento íntegro y yo, bueno, lo analizo allí en el libro, y ahí se ve, bueno, cómo desde el diario Época lo que se quería hacer era un comando militar promoviendo la lucha armada. Los editoriales de Época se editorializaron a favor de la lucha armada y, bueno, como consecuencia de ello el gobierno de Jorge Pacheco Areco los ilegalizó el Partido Socialista. Fernando, ese derrotero del Partido Socialista que venías describiendo recién no se lleva a cabo bajo el impulso o bajo las directivas de estos servicios checos a los que Trías estaba vinculado, ¿no? Para nada, o sea, los servicios checos están en contra de eso. A tal grado que cuando Trías les pide armas, no se las dan. No se las dan. Entonces, porque claro, los servicios checos están alineados con la Unión Soviética, ¿no? E inclusive en la primavera de Praga, que tienen mayor autonomía respecto de Moscú, etcétera, siguen siendo comunistas. Y luego de la primavera de Praga, cuando viene lo que se llama el periodo de normalización, que es la restalinización de Checoslovaquia, 1968, en el 68-69, allí ya el parate a la lucha armada en América Latina es total, y los soviéticos presionan a Fidel Castro y a Cuba para que abandone los sueños revolucionarios de la OLAS, y allí es donde, bueno, vos ves cómo Trías empieza a virar su línea, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué decisiones del Partido Socialista en este periodo que estamos considerando pueden señalarse como fruto de la influencia de esos servicios checos y después de la KGB? Mirá, en 1968-67, cuando se da todo el mare magnum de la OLAS, vos ves que Trías no está. Trías no aparece por ningún lado. No hay
ningún artículo de él hablando de las olas, salvo uno que es una rareza bibliográfica, que fue una edición del semanario Izquierda. El semanario Izquierda es el semanario que se sacó después de la ilegalización del Partido Socialista, que es una rareza bibliográfica, que es un librillo donde hay un artículo muy largo de Eduardo Galeano, que se llama Las dagas bajo las capas del imperio, y un artículo de Trías muy largo, un ensayo muy largo que nadie conocía y que no se publicó en las obras escogidas, que habla de la revolución latinoamericana desde los orígenes hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese artículo Trías hace referencia a las olas, es el único artículo de todos los que yo conozco de Vida en Trías donde hace referencia a las olas, y allí destaca la posición del Partido Comunista Uruguayo. El Partido Comunista Uruguayo tuvo una posición, yo creo, me hago cargo de lo que digo, que tuvo una posición muy sensata en el tema olas. Ronnie Arismendi fue a parar un poco la ruptura del bloque de izquierda latinoamericano sin apoyar la lucha armada. La foto de Arismendi con los brazos cruzados cuando todo el mundo aplaudía es famosa, es icónica para los comunistas inclusive. Y Trías, en ese texto que yo te digo, que nadie lo conoce, pero que yo lo tengo, plantea que la posición de PC uruguayo fue distinta a la del resto y que buscó ser contemplativo, o sea, elogia la posición del Partido Comunista Uruguayo. Y a partir de allí, o sea, cuando se eleva el informe de la STV checa de Montevideo a Praga sobre el tema de las olas, no se puede decir que sea Trías el que lo escribió, pero los datos están allí y vos ves que la influencia de Trías es notoria. Ahí se eleva un informe muy rico, porque te cuenta toda la interna de las olas, y con una posición que coincide totalmente con esta posición que plantea Trías acerca del PC. Y a partir de allí Trías empieza un derrotero diferente al de su partido. Vos lo ves, o sea, mientras que el Partido Socialista seguía en ese ultrismo y en ese anticomunismo visceral, por lo menos sus dirigentes, sobre todo la vieja guardia que quedaba, Gargano, José Díaz, etcétera, él arranca por otro lado, con el agregado de que hay toda una generación nueva que entra en el Partido Socialista en el 68, una generación juvenil, muy marxista-leninista y muy antitupamara, muy crítica de los tupamaros, muy antitupa. Y ahí es donde Trías se suma. Digamos, Trías se suma a esa correntada que va a terminar con el ascenso a la Secretaría General de Ramón Martínez en sustitución de José Díaz y la asunción del marxismo-leninismo como línea, ¿no? Podría decirse que termina siendo el Partido Socialista una filial del comunismo internacional. Mirá, la gente que estaba en esa generación de 68 que te digo yo, que terminó expulsada o yéndose del Partido Socialista en 1973, esa gente termina casi toda afiliada al PC. Son cientos de personas que se van al PC, cientos. Nosotros tenemos contabilizados 115, de acuerdo a los testimonios relevados por mí, pero todo el mundo te dice, mira, eran mucho más que 115. O sea, son cientos de personas que se van, el Partido Socialista queda vacío. Y esa gente tenía por tesis transformar al Partido Socialista, o sea, crear un partido único con el Partido Comunista, crear una suerte de Partido Socialista unificado. Esa era la tesis de ellos, ¿no? Sí estaban en esa línea desde 1968-69, yo no te lo puedo decir con certeza. Pero esa movida, esa tendencia, se produce al impulso de esta relación, por supuesto, Trías, por supuesto, servicios secretos checos y hasta rusos finalmente, ¿no? Claro, vos ves como Trías en los informes que eleva la STV se planta con el tema del marxismo-leninismo y se planta con el tema de la alianza con el PC, mostrándolo con orgullo, ¿no? Además, hay un episodio previo importante del año 69 y es que la STV envía a Trías a Perú y a Chile. Y esos viajes no son inocentes, ¿no? O sea, no son inocentes. Los manda, o sea, va a Perú, la STV lo manda a Perú a Trías a ver el proceso del peruanismo, o sea, los militares que toman el poder y dan un giro a la izquierda, hacen la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, la nacionalización de varios medios de comunicación, y luego va a haber el proceso de la UP en Chile.
donde la alianza PS-PC fue central para ganar las elecciones. Y vos ves cómo Trías vuelve de allí ya con una posición completamente diferente a la de otrora respecto de la Unión Soviética, respecto del comunismo y respecto de la tercera posición. Ya alineado, digamos. Alineándose. Enseguida vamos a completar la entrevista con Fernando López D'Alessandro. Hay algunas preguntas más de las 229 que quedarían para plantear. Vamos a redondear. Yo tengo tiempo hasta las 222. Más no. Enseguida volvemos. Estamos ingresando en la tercera y última parte de la entrevista con Fernando López D'Alessandro, historiador y docente, magíster en historia, autor de este libro, uno de los más impactantes de este año 2019, Vivian Trías, El hombre que fue Ríos, la inteligencia de Checoslovaquia y la izquierda nacional, 1956-1977. Pregunta un oyente, está buena la consulta. Jorge dice: ¿qué significa el hombre que fue Ríos? Claro, esto no lo explicamos, claro, ¿no? El nombre de Vivian Trías como agente era Ríos. O sea, la inteligencia checoslovaca usaba la R para todos los agentes o ayudantes o referentes que tenía en Uruguay. Entonces, por ejemplo, Enrique Bala, que era la mano derecha de Trías en todas estas cosas, era el agente Rosico, y Trías era el agente Ríos. O sea, el nombre clave era Ríos. Y el nombre, el hombre que fue Ríos, fue idea de Irene Barros, que es un guiño a Chesterton por El hombre que fue Jueves, una novela de principio del siglo XX, muy interesante, muy linda, sobre una suerte de espionaje dentro del anarquismo, y claro, le da un toque enigmático a la cosa, y es un guiño a Chesterton por El hombre que fue Jueves, ¿no? Quedó dicho al comienzo, como tú venías investigando estos asuntos, ¿desde qué año? Lo de Trías, ¿decís? Lo de Trías concretamente desde el 96. Sí, 96. Sí. ¿Cuánto importaron, qué importantes fueron los documentos de los servicios de inteligencia checos desclasificados a partir de 2015, sí, 2014, 2015? 2014 se escanean y salen ya a la red en el 2016, más o menos, los primeros, ¿no? Pero si leen el libro se van a encontrar con otras líneas de trabajo. A mí me pareció fascinante el hecho de que tú encontraste en una librería de Tristán Narvaja la biblioteca de Vivian Trías. Sí, Alguien había vendido a esa librería los libros. Sí, los libros históricos. Y fuiste comprando varios, no porque necesitaras esos títulos que ya los tenías, sino porque te interesaba registrar, observar las anotaciones que Vivian Trías iba haciendo en las distintas páginas. Eso fue en el 2000, mirá, mucho antes que apareciera todo esto. Ya fue allá por 2002, 2003, que apareció la biblioteca de Trías en una librería en Tristán Narvaja y me avisaron. Entonces yo avisé en el Partido Socialista y avisé en la Fundación Vivian Trías: miren, está la biblioteca de Trías allí, vayan y cómprenla. Y nadie se hizo cargo. Fue increíble. Pucha, es la biblioteca del principal teórico del socialismo nacional. Entonces yo la fui comprando, de a pucho, la fui comprando de a poco. No la compré toda, compré muchísimos libros, pero sobre todo compré aquellos libros que están anotados por Trías. O sea, porque vos ves ahí el flash, o sea, el diálogo de Trías lector con el autor, ¿no? La reacción inmediata. Claro, la reacción inmediata ante los textos, ¿no? O sea, y me acuerdo que una tarde Irene Barros llegó con el Juan Manuel de Rosa, de José María Rosa, me dijo: te lo compré, que era un socotroco así carísimo, todo anotado por Trías. Y bueno, y esos textos a mí me ayudaron para hacer el peritaje caligráfico, ¿no? El peritaje caligráfico que confirmó efectivamente que los documentos habían sido escritos por Trías, ¿no? Obviamente queda mucho para charlar a propósito de este libro, pero, por ejemplo, para ir cerrando, ¿qué reminiscencias hay hoy, en la realidad actual de la región, de aquellas ideas que impulsó Vivian Trías? Mira, queda muy poco, ¿no? Muy poco. El año pasado yo fui con Carolina Serrano a las 5ª jornadas de historia del peronismo. Nosotros hace años estamos haciendo un trabajo muy largo con Carolina que se llama El peronismo en las dos orillas. Y claro, del socialismo nacional queda una visión romántica, una referencia romántica, ¿no? Ya ni siquiera el peronismo como tal es lo que fue
en vida de Perón. O sea, eso daría para una conversación mucho más larga. Queda muy poco, yo te diría que no queda nada, porque las tesis revisionistas están ya siendo, las tesis de revisionismo histórico han sido ya refutadas, cuestionadas, desconfirmadas. Además se vio como el revisionismo en realidad era una suerte de periodismo retrospectivo, como decía Tula de Perindongui, cosa que fue así, por un lado eso, y por otro lado, viste, la globalización, la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría agotó la tercera posición, obviamente, agotó el tercerismo y agotó el socialismo nacional. Y sobre el giro del Partido Socialista al marxismo-leninismo, de eso sí tenemos coletazos todo el tiempo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, queda claro. O sea, creo que la dirección actual del Partido Socialista reivindica a Trías, y por lo tanto reivindica esa beta marxi-leninista del socialismo nacional. Creo que eso queda todavía en esta dirección actual del PS, bueno, ¿no? De un partido que está dividido en esta materia, justamente. Un partido que está dividido y en crisis, ¿no? O sea, es un partido que perdió la mitad de los votos, es un partido que perdió un senador, y es un partido que queda totalmente desperfilado. O sea, el hombre que fue Ríos, en una consecuencia notoria, le pega al relato de al relato de esa facción del Partido Socialista, ¿no? Justamente, antes del 24 de febrero de 2018, cuando tú escribiste aquella primera nota en La Diaria, que era sobre Vivian Trías y Videla, nada menos, ¿no? Apoyando el golpe de Estado de Videla. Apoyando el golpe de Estado del general Videla en la República Argentina. Antes de esa fecha, ¿se conocía en círculos del Partido Socialista o del Frente Amplio que Vivian Trías y Carlos Machado, de quien hoy hemos hablado poco, habían sido espías a sueldo de estos servicios checos? Se sabía, claro. Se sabía porque desde el 2017 se sabía. Bueno, está bien. ¿Y antes de eso? Digo, porque cuando empezaron a circular aquellos documentos, la reacción fue de escepticismo, de desconfianza, ¿no? Sí. Vamos a ver qué es esto. Negaron. Directamente negación. Pero antes de eso. Antes no. Yo no lo hablé, no hablé esa obliga. Yo esto no lo hablé ni con Irene Barros, o sea, con nadie lo hablé. ¿Por qué mencionas con tanta insistencia a Irene? No lo hablé ni con mi esposa, con Irene Barros. O sea, no lo hablé con nadie, o sea, ni con mi familia, con nadie, porque yo tampoco lo sabía y era una cosa que estaba ahí en una bruma. Y claro, cuando aparecieron los documentos, recién allí arrancó el debate, pero antes yo no tengo conocimiento que nadie supiera algo al respecto. Luego, cuando yo hice un montón de entrevistas a personas que militaron en la izquierda uruguaya, sobre todo en el Partido Comunista, vamos a decirlo así, que me pidieron que su nombre no apareciera, inclusive lo que me decían que no apareciera. Me dijeron muchas cosas que a mí me dejaron impactado, pero me exigieron y me conminaron a no decir nada. Había militantes del PC y la estructura del PC sí lo sabía. Eso lo puedo decir con total franqueza ahora, porque los que me lo dijeron se murieron en este año. Y bueno, por eso yo lo pongo como pregunta en el libro, ¿no? ¿Lo sabría el Partido Comunista? Y hubo mucha gente que me informó cosas. O sea, había un sector de la izquierda uruguaya que sí que lo sabía. Última pregunta, recurro a la audiencia. Nacho dice: ¿y los Estados Unidos con qué partido hacían su espionaje y sus alianzas? Supongo que en este tablero que se está describiendo hay otro jugador pesado también. Por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero el que perdió la Guerra Fría fue el comunismo, por eso se desclasificaron esos archivos. Cuando se desclasifiquen, y algunos se han desclasificado, archivos de la CIA, bueno, han salido trabajos al respecto, por supuesto. Era la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría, vos estabas, si querías, alineado con uno de los lados. Lo que no condice y lo que hace mucho ruido es que alguien que promovía la tercera posición, el tercerismo, la equidistancia entre los dos imperialismos, resultó que estaba alineado y a sueldo de uno de los dos polos de esa contradicción. Y lo que hace mucho más ruido es cómo
él, como principal teórico de un partido uruguayo, del Partido Socialista, va progresivamente a partir de 1967 alineando sus posiciones y las posiciones del PS con las posiciones del bloque soviético y con las alianzas con el Partido Comunista Uruguayo. Se nos terminó el tiempo, no el interés por el tema, por ejemplo, de la audiencia y cantidad de comentarios y preguntas. ¿Cómo sigue esta historia, Fernando, brevemente? Mirá, el hombre que fue Ríos está andando solo ya. No sé qué va a pasar con él. El libro. El libro. Me preocupa más lo que va a pasar conmigo en estos últimos tiempos. Pero bueno. ¿Cómo te fue personalmente al haber publicado este libro? Mirá, en el ámbito en donde yo milito, es bárbaro, ¿no? Cayó bien, la gente lo entendió como un aporte para la renovación y el cambio, ¿no? Luego, bueno, claro, hubo reacciones de todo tipo, algunas muy desagradables, digámoslo así, algunas muy contradictorias. Hubo una historiadora que planteó que había que hacerme una denuncia penal, cuando no tuvo más argumentos históricos, saltó la beta stalina y bueno, había que hacer una denuncia penal. No cuajó porque es indenunciable esto. Y bueno, hubo gente que se distanció, hubo gente que no se distanció, hubo gente que me apoyó y hubo gente que me desinvitó de fiestas y cosas así, pero bueno, son cosas que pasan. Pero la reacción, yo creo que básicamente a favor, en contra, genera un debate que creo que tanto bien le hace al Uruguay y a su izquierda, ¿no? Es muy importante empezar a rediscutir ciertos paradigmas y ciertas cosas, y creo que el libro en sí aporta también hacia ese lugar, ¿no? Fernando López D'Alessandro, autor de Vivian Trías, el hombre que fue Ríos, la inteligencia checoslovaca y la izquierda nacional, 1956-1977. Gracias por acompañarnos esta mañana, felicitaciones por el trabajo, obviamente. Bueno, muchas gracias a y ustedes. Volvemos, creo que hay puntas que quedan para explorar acá mismo o en otros programas de Cuando Radio quieran, Mundo, ¿de acuerdo? encantado. Ya seguimos.